Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos una vez más, un miércoles de oración, ¿verdad? Pero también de estudio profundo de la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por esta oportunidad, por poder enseñar tu palabra de gloria. Unge mis labios para que esas palabras puedan llegar a muchos corazones sobre la faz de la tierra. Y la iglesia gloriosa de Cristo dice... Amén, ¿verdad? Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí, también los que nos ven a través de las redes sociales. Si usted vive en las áreas cercanas, aquí en la ciudad de Clarksville, también lo invitamos en Clarksville, Tennessee, que usted pueda compartir en alguno de nuestros servicios los miércoles a las 8 en el tiempo de verano y a las 11 el servicio general. Entonces, hoy tenemos un tema muy importante, pero hacemos la acotación. Nosotros usamos la Reina Valera 1602, la purificada, porque es la mejor traducción en español, ¿verdad? No usamos la Reina Valera 60 ni la nueva versión internacional. Si usted escucha algo diferente cuando estoy leyendo, no porque estoy leyendo mal, porque quizás su Biblia dice otra cosa. Y hoy tenemos un tema muy importante, la Trinidad, bien y mal enseñada. ¿Por qué este tema? Porque yo a través de los años me he dado cuenta que a muchas personas les enseñan mal la Trinidad. Muchos les enseñan la Trinidad mal y otros muy pocos la enseñan bien. Y es triste saber eso. Por eso muchas personas no entienden a los cristianos o a las personas que son de Cristo, el cristianismo, porque muchos cristianos tienen la Trinidad mal, ¿va? La palabra Trinidad, muchas sectas, muchas personas niegan que existe la Trinidad porque no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Bueno, pues tampoco no existe la palabra Biblia en la Biblia y es una Biblia, ¿va? O no existe la palabra rapto, pero hay un arrebatamiento, un rapto, o como en inglés dice carap, que somos agarrados, o en griego dice zarpazo, ¿va? Y ahí viene cuando agarran un tiburón y le dan un zarpazo y lo sacan del río. Entonces sí existe, ¿no?, la palabra Trinidad, pero nosotros tenemos que saberla correctamente y no mal enseñada, para no enseñar mal a otros, ¿verdad? Primeramente vamos a ver cuál es ese tipo de Trinidad, cuál tipo de confusión. Primera cita vamos a ver en Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, la palabra de Dios, versículo 24. Dice así la palabra de Dios, ¿verdad? Dice, Dios es espíritu. Dios es espíritu. Entonces, ¿Dios es qué? Espíritu. Entonces, está bien enseñado, Dios es espíritu. Mal enseñado te dicen, no, hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No, ¿qué dice la Biblia? Dios es ¿qué? Espíritu. Dios es espíritu. En el Antiguo Testamento dice la Biblia que Dios es espíritu. ¿Verdad? Entonces, Dios es espíritu. Dice, Dios es espíritu y los que le adoran es menester que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si Él es espíritu, lo tienes que tú adorar espiritualmente, porque es espíritu, ¿verdad? Entonces, Dios es espíritu, entonces, mal enseñado te dicen, no son los espíritus. Okay. Segundo, ¿verdad? A mí me gusta esto porque hay muchas universidades o seminarios que te enseñan así la Trinidad, ¿no? Que te ponen Padre, Hijo, Espíritu Santo, y agarran y te dicen, el Hijo es Dios, el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero te dicen, pero el Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo. ¿Cómo está eso que Él no es? O sea, Dios es Dios, que Él se puede separar en tres formas, es Dios, pero Dios es espíritu, es uno, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, vamos a ver a Deuteronomio, el Shema, se le llama el Shema de los judíos. Cuando los judíos oran, cuando los judíos van a comer, dicen la misma oración. Un judío cuando va a comer no dice que
bendice sus alimentos y el gatito, no, dice el Shema. El Shema dice, Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces aquí vamos. Uno es, esto está bien enseñado. No, son tres. Está mal enseñado. ¿Cómo que son tres? Dice, oye Israel, nuestro Señor Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor con todo tu corazón y toda tu alma y con todo tu poder, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las enseñarás diligentemente a tus hijos. Ellos oran así cada vez que comen, en la mañana, en la tarde, en la noche, los judíos, ¿va? Porque siempre recuerdan, Él es uno, ¿va? Santiago capítulo 4, ¿va? Santiago, está. Perdón, no, capítulo 2:19. Dice, si tú crees que hay un Dios, o sea, uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Entonces, si una persona te dice, no, pues yo creo en Dios, yo me voy a ir al cielo. No te vas a ir al cielo porque creer que hay un Dios. La Biblia no dice eso. Yo siempre he creído en Dios y yo sé que Dios me va a rescatar y Dios va a tener misericordia, me voy a ir al cielo. No, los demonios también creen y tiemblan. La única forma de ser salvos es a través de creer lo que Dios encarnado hizo en la cruz. Esa es la única manera de ser salvos, ¿va? Entonces, dice la Biblia, si tú crees que hay un Dios, también un Dios, un Dios, no tres dioses. ¿Por qué? Porque cuando te enseñan bien, te dicen, Dios es uno. Y cuando te enseñan mal, dice, nosotros tenemos Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si tú le dices a un judío eso, se pega en la cabeza a él, ¿cómo que tres dioses? Si el Shema dice que Dios es uno. Entonces, si tú le dices a un judío, no, pues yo creo en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, entonces va a decir, ¿cuántos dioses crees? No, es un solo Dios que se puede separar, por eso es trino, porque Él se puede separar. Nosotros no nos podemos separar, pero Él sí se puede separar, pero nosotros no. Entonces, la Trinidad se compara con el alma, el cuerpo y el espíritu. ¿Verdad? Cuando Dios nos creó al principio en la creación en Génesis, ¿verdad? Ahorita vamos a ir a Génesis. Nos hizo a semejanza de Él. ¿Por qué a semejanza de Él? Porque Dios también es alma, cuerpo y espíritu. ¿Por qué? Porque el alma de Dios, podemos decir que es el Padre. El cuerpo, ¿quién es? ¿Quién murió en la cruz? Cristo. Y el Espíritu Santo es el Espíritu. Pero nosotros no nos podemos separar, pero Él sí se puede separar, ¿verdad? Entonces dice que estamos hechos a su semejanza. Génesis 1:1, dice la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios el cielo y la tierra estaba sin forma, ¿verdad? Dice, en el principio creó Dios con ese, Dios. Dice en hebreo, Elohim. Elohim quiere decir plural. O sea, Dios estaba con alguien ahí, ¿va? 1:26. Dice la palabra de Dios. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Entonces, dicen muchos escépticos, muchos testigos de Jehová, muchos mormones. Es que estaba hablando con los ángeles. Los ángeles no tienen poder para crear. Está hablando el mismo Dios. Hagamos, ¿por qué? Porque Él tiene una trinidad. Una trinidad tiene un conjunto, ¿verdad? Tiene un conjunto, ¿verdad? Vamos a ver Mateo 28. Mateo 28, cuando Dios le da comisión a los apóstoles, ¿verdad? No es comisión para la iglesia, es comisión para los apóstoles, ¿verdad? Porque muchas iglesias se toman eso para ellos, ¿verdad?
nosotros vamos a hacer la gran comisión. No, es comisión para Israel. Dice 28, 19. Dice, por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. O sea, en Dios. En Dios, ¿verdad? En Dios. Bautizándolos en Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver 2 Corintios 13, 14. 13:14 dice la palabra de Dios, dice, y la gracia, el apóstol Pablo, Romanos, 11:13 dice que es el apóstol de los gentiles, dice, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros, amén. Él menciona ahí Dios entero, la Trinidad, Dios entero, ¿verdad? Dios entero. Primero de Pedro, ¿verdad? También Pedro la menciona. Pedro sabía que Dios se podía separar. Primero Pedro 1:2 dice, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para ser rociados por la sangre de Jesucristo. Menciona a los tres, ¿verdad? ¿Por qué? Pues es una Trinidad. Entonces, otra mala enseñanza. Dios es una persona. Mala enseñanza, son tres personas. Yo he escuchado eso en iglesias evangélicas cristianas que dicen, la persona del Hijo, la persona del Padre, la persona del Espíritu Santo. ¿Cuántas personas son? ¿Son tres personas? No, porque una persona tiene una propia identidad, ¿verdad? Tiene un mismo sentir, tiene una misma mente. Entonces, quiere decir que el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo tienen diferente mente, diferente manera de pensar, diferente identidad. No, ¿verdad? Es uno, tiene que pensar igual, Dios tiene que pensar igual. Entonces está mal dicho que son tres personas. Y Dios es uno, una persona. ¿Por qué es persona? Porque un día Él se encarnó. Porque persona viene de humano, ¿verdad? Así me dijo uno hace muchos años, un alumno en la universidad, me dijo a mí, dice, es que dice el Espíritu Santo, dice, cuando dice Él es porque es una persona. Y yo agarro y le digo, entonces cuando dices el coche, ¿también es una persona? No va. Él quiere decir que todo lo hizo Dios. Él quiere decir Dios, ¿va? Cuando usted ve Joel, Miguel, todo eso es acerca de Dios. Cuando dices el carro, él, es que Dios todo lo ha hecho, no es por otra cosa. Entonces, esto está bien enseñado, esto está mal enseñado, ¿va? Entonces, nunca digas que, bueno, pues Dios no es el Espíritu Santo y el Padre no es el Espíritu Santo y no es el Hijo, no. Es el mismo Dios, es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Por eso tenemos que enseñar la Trinidad bien. Y por eso no la entendemos muchas veces. Vamos a ver Juan 10:30. Es un estudio muy sencillo, pero hay que saber cómo lo enseñan mal para nosotros poder corregir a otras personas, ¿verdad? 10:30 dice la palabra de Dios. Dice, yo y mi Padre somos uno. Dice, yo y mi Padre somos ¿qué? Uno. Entonces, dice Jesús, yo y mi Padre somos uno, somos el mismo Dios, ¿verdad? Somos el mismo Dios, ¿verdad? Vamos a ver 15 ahí, Juan 15, 26. Vamos a ver 14 primero, 14, 16 y 17, 14, 16 y 17. Dice la palabra de Dios, y yo rogaré al Padre, el cual os dará otro consolador para que more en vosotros para siempre, es a saber, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, mas vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, él está diciendo, yo les voy a dejar el Paracleto. Dice, el Paracleto. Paracleto. ¿Ah? Entonces, esto está bien enseñado. ¿Qué es un Paracleto? Un asistente legal. ¿Por qué necesitamos un asistente legal? Porque este es un testamento.
es un libro de es un libro como en la corte, porque Dios es justicia. Entonces necesitamos un asistente legal para entenderlo. Entonces, mucha gente te dice, no, es que nada más es el consolador. No, nos da el asistente legal para que nosotros seamos consolados. Es diferente, ¿va? Nos da el asistente legal para que nosotros somos consolados. Decir que el paracleto es el consolador nada más está mal enseñado. Decir que el paracleto es el asistente legal y nosotros podemos ser consolados porque entendemos la palabra de Dios es correcto. Entonces ya vamos aprendiendo más, ¿verdad? Vamos a ver Juan 15:26. 15:26. Ahí mismo más adelante dice la palabra de Dios, empere cuando viniera el consolador, que igual yo enviaré del Padre, a saber, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio de mí. Entonces dice que el paracleto procede del Padre. Entonces dice que el paracleto procede del Padre. Entonces el Padre es el mismo Espíritu. O sea, dice Dios en otras palabras que Él nos va a dejar una pequeña porción del Espíritu de Él y de su Padre. Ese es el Espíritu Santo. Por eso nosotros nos llamamos cristianos. Cristiano no significa que sigues a Cristo. Eso está mal enseñado. Cristiano quiere decir que tú eres un pequeño ungido. O sea, que Dios te dio una porción de tu Espíritu Santo para salvarte, el cual tú puedes crecer cuando tú lees la palabra de Dios y tú estudias, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entonces, muchas personas no saben eso, ¿verdad? Dice, es que esto es para que no estemos huérfanos, es que esto, no. Dice que el Padre es el Padre, ¿verdad? No, el Espíritu Santo reemplaza al Padre. Ok, otra cuestión. Canciones. Canciones, nosotros tenemos que seguir el ejemplo bíblico de los salmos o de los cantos, de los himnos, porque mucha gente tiende a cantar al Espíritu Santo. En ningún lado en la Biblia dice que tú le cantes al Espíritu Santo. Orar. Orar dice que nosotros elevemos las oraciones al Padre que está en el cielo a través de su Hijo, dice la Biblia. Y mucha gente dice, no, nosotros oramos al Espíritu Santo. La Biblia no, en ningún lado de la Biblia dice que tú ores al Espíritu Santo. En ningún lado. Así me dijo una señora hace años, una disque hermana, entre comillas, porque no era hermana del demonio de Tasmania. Me dijo a mí, es que tú no le das cavidad al Espíritu Santo. Pues válgame Dios, el Espíritu Santo es la palabra. Digo, a ver quién sabe más. Aquí está. Aquí puedes tú comprobar si tú eres un hombre espiritual, una mujer espiritual, si tú sabes esto bien, correctamente. No por misticismo o porque me caí como ficha de dominó, no. O que hablo en otras lenguas extrañas, que vamos a aprender más de las lenguas, cuáles son las verdaderas lenguas y cuáles son las falsas lenguas, así como la Trinidad bien y mal enseñada. Entonces nosotros no debemos de ni cantar ni orar al Espíritu Santo. Ya sabemos que hay muchas canciones que van así, pues ya las cantamos así, pero uno que sepa y que enseñe, debemos enseñar bien. Debemos de elevar nuestras oraciones a Jesús a través del Padre. Según de Timoteo, nos dice que Él es el único mediador. O no, 1 Timoteo 2:5, no segunda. Dice, porque hay un Dios. ¿Cuántos dioses hay? Un mediador. ¿Cuántos mediadores hay? Uno. Entre Dios y los hombres, el cual es Jesucristo, que es uno. O sea, todos son, ¿qué? Uno. Entonces es el mismo. Entonces, nosotros debemos de hacer lo que hizo Él. Alguien me dijo, ¿por qué tú no le oras al Espíritu Santo si Él nos los dio? Sí, nos los dio para que nosotros entendiéramos la Biblia. Para otra cosa no nos dio, y para salvarnos, para redimirnos. Y yo le dije a esta persona, yo te pregunto a ti, ¿quién murió en la cruz? ¿El Espíritu o Jesús?
¿Quién pagó el precio por tus pecados en la cruz? ¿El Espíritu o Jesús? Pues Jesús pagó por ti, entonces por eso la salvación viene a través de Dios encarnado en la persona de Jesús, porque es la misma persona, pero Él se tuvo que encarnar para morir por cada uno de nosotros, ¿verdad? Juan 1:1. Juan 1:1 nos dice la palabra de Dios. Dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra Dios. Entonces, todo es la palabra, todo es Dios. El Espíritu dice Efesios 6:17 que el yelmo de la salvación, para que no te vayan a meter algo en tu cabeza que no eres salvo, y la espada del Espíritu, el cual es la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu es la palabra de Dios. Lo que hizo el cielo y la tierra, la palabra es el mismo Dios. Entonces, todo es el mismo Dios. Eso está bien enseñada la Trinidad. Porque mucha gente confunde. Imagínate una persona nueva que llega a una iglesia y la persona le empieza a enseñar que hay Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y luego ¿qué es la persona del Espíritu Santo? Ya lo confundes. Que tenemos que orar al Espíritu Santo. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo. En la Biblia no dice eso. Dice que todas las oraciones las eleves al Padre a través de Jesucristo, porque Él pagó el precio. Solo la sangre de Jesús es la que nos limpia de todo pecado. Entonces ya vamos entendiendo más la Trinidad. El mismo Jesús es el Espíritu, por eso se llama Espíritu de Jesús. El mismo Padre es el Espíritu. Y el Espíritu Santo es la pequeña porción que nos deja para nosotros seamos redimidos y podamos entender las cosas que Él hace, ¿va? Ahí mismo 1:14, Juan 1:14 dice la palabra de Dios y la palabra fue hecha carne. Entonces, un día el Espíritu, la palabra se hizo carne. Esa palabra dice la Biblia que es el Espíritu. ¿Se fija? Entonces dice la palabra de Dios, dice, el Espíritu se hizo carne. 14 dice, 2:14 dice, y la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria y la gloria del unigénito del Padre. La gloria del unigénito del Padre, la misma gloria del Padre es la misma gloria del Hijo, porque Él es Dios, ¿verdad? Y dice la Biblia, lleno de gracia y de verdad, porque solamente puedes encontrar la verdad en Dios, ¿verdad? En Dios, ¿verdad? Entonces vamos a ver que Colosenses 1:15 nos dice la palabra de Dios. Dice, el cual es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda criatura. Entonces, el mismo Hijo es la imagen invisible del invisible, dice la Biblia. Filipenses 2, capítulo 2, versículo 7. Vamos a leer varios versículos ahí, versículo 2. Versículo 7 en adelante al 11 dice, mas se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. O sea, el Espíritu bajó a la tierra y se hizo carne. Hecho a semejanza de los hombres, tomó forma de ser humano, nació como un bebé. ¿Va? Lo vamos a ver más adelante. Y siendo hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Hasta acá, se murió hasta en la cruz. Por lo cual Dios también ensalzó soberanamente y le dio un nombre que está sobre todo nombre. Señor Jesús, separado, así se escribe bien. Si usted tiene una Biblia que se escribe Jesucristo, así está bien. Si está todo junto, está mal, porque no tiene Trinidad. Si su Biblia dice Señor Jesucristo, tiene una Biblia correcta. Si su Biblia dice Señor y Jesucristo está junto, tiene una mala Biblia, porque no es Trinidad. Porque el Señor es el Antiguo Testamento, Jesús es el Hijo y el Espíritu es la unción, el Espíritu Santo. Seguimos adelante, ¿verdad? Primera de Timoteo 3:16, fíjese lo que dice la Biblia. Dice, segunda de Timoteo 3:16, 1 Timoteo 3:16, dice, sin controversia, ¿verdad? Grande es el misterio de la piedad. Es un misterio, es un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque solamente es revelado a la iglesia. Dice
la Biblia, ¿va? (3:16) sin controversia, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en la carne. Nació como un pequeño bebé, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido rey en gloria. Entonces, por primera vez cuando nació Jesús aquí, Dios hizo carne. Entonces, quizás en el cielo, cuando digo hagamos el cielo, o cuando Jesucristo siempre ha existido, existió como espíritu. Y después se hizo carne, porque es el mismo Dios, ¿verdad? Porque aquí no había Jesucristo, porque no había encarnación. Entonces, hasta aquí que se encarnó, que nació Jesucristo, hubo carne. Entonces, cuando nació ese bebé, imagínense, aquí, por una eternidad, los ángeles, la creación de los ángeles, jamás habían visto a Dios, porque Dios es ¿qué? Espíritu. Entonces, un día, los ángeles ven que Dios está dentro de un pequeño bebé. De un pequeño bebé. Imagínense, ahí los ángeles dijeron, oh my God, está dentro del bebé. Por primera vez los ángeles pudieron ver a Dios con forma, porque nació en un pequeño bebé. Dice eso 3:16, manifestado en la carne, creado el Espíritu, Dios fue manifestado en la carne, Dios fue manifestado en la carne. Los testigos de Jehová y otras sectas pusieron Dios con minúscula a propósito, pero esa cita, la original, según los papiros del Corán y los papiros más antiguos y las Biblias no corruptas, está con mayúsculas, Dios manifestado en la carne. ¿Ah? 1 Juan 5:7 dice la palabra de Dios. Ahí le cambiaron en muchas Biblias. Dice, porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, la Palabra, el Espíritu Santo, los tres son uno. Ahí no dice el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo, le pusieron así en muchas Biblias. No, dice son el cielo, el Padre, la Palabra y el Espíritu. Pero dice que la palabra se hizo carne. Está hablando de Jesús. ¿Se fija? Son tres. Entonces estamos bien. Hechos capítulo 7, o Actos de los Apóstoles capítulo 7, ya vamos avanzando. Versículo 55 y 56 dice, mas estando llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Jesús que estaba de pie a la diestra de Dios, y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces Esteban, cuando el Espíritu fue rechazado, porque primero rechazaron al Padre, los judíos rechazaron al Padre con Juan el Bautista. Juan el Bautista rechazaron el mensaje del Padre. Por eso Juan el Bautista es el profeta más grande que ha tenido Dios, no porque escribió 66 libros como Isaías o como Jeremías, no, fue el más grande profeta porque llevó el mensaje más importante, que venía a Dios, que se humillaran, se lavaran para recibir al Rey y a su Mesías, y lo rechazaron. Vino Jesús, el Hijo, y lo rechazaron. Y Actos capítulo 7, Esteban predica que Dios dejó el Espíritu Santo y lo rechazan. Entonces, rechazan al Padre, al Hijo y al Espíritu. Entonces Dios se divorcia de Israel y dice, ahora voy con los gentiles. Por eso nos dio la salvación, porque ya sabía Dios que iba a pasar eso, ¿va? Entonces dice que Esteban dice que aún vio Dios que estaba parado, Jesús estaba parado, que él podía regresar a reinar por 1000 años. Pero como lo rechazaron, dice la Biblia después que se sentó para esperar, ¿va? Entonces vemos Efesios 2:18, ya vamos de bajada. Efesios 2:18 dice la palabra de Dios, dice, porque los unos a los otros tenemos la entrada por un espíritu al Padre. Entonces por un espíritu tenemos entrada al Padre cuando somos redimidos, ¿va? No podemos tener otro espíritu. Versículo 22, 2:22 dice, el cual todo edificó bien trabado consigo mismo para ser ejemplo santo en el Señor. ¿Ah?
Entonces vemos que Dios es esa Trinidad que nosotros tenemos. Es muy importante que nosotros enseñemos a los que amamos que Dios, el concepto de la Trinidad no son tres dioses, no son tres personas, no es un consolador, no. El concepto de la Trinidad es que Dios se puede separar en tres formas. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Dios se puede separar en tres formas. Eso es lo más importante que nosotros debemos enseñar a otros. Que no existen tres dioses ni tres personas. Es el mismo Dios. Dios es uno. Dios es uno. Y Él se puede separar, pero nosotros no. Pero si Él se separa, Él sigue siendo Dios. En cualquiera de esas tres formas, Él sigue siendo Dios y sigue siendo soberano, ¿verdad? Entonces ya entendimos un poquito más de la Trinidad, bien y mal enseñada para que usted le pueda explicar a otros. Y no nos podemos ir sin predicar el Evangelio, ¿verdad? Porque el Evangelio es lo único que nos puede salvar. Dice la Biblia que Cristo, en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que murió por todos nuestros pecados, pero fue resucitado, ¿verdad? Al tercer día, según las Escrituras, y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar y tenemos que tener la fe en esa sangre preciosa que derramó, ¿verdad? Y nos puede dar vida en abundancia. Y dice Efesios 1:13 que hemos creído a la verdad del Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo para ser redimidos. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, y la iglesia gloriosa de Cristo dice, que Dios los bendiga.